Ya estamos. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos y agradeceros que estéis en este día tan especial. Hace 20 años se me ocurrió comenzar mi carrera como autónomo, abriendo una asesoría que se llamaba Vía Asesores, y se llama, aunque han cambiado algunas cosas, pero bueno, son 20 años que se han hecho realmente intensos y esperemos que vaya para largo. Como decía, muchas gracias por venir. Os voy presentando. En primer lugar, Puri Vicente Calderón. Me encantan tus apellidos. Buenos días. Puri es consultora de comunicación online, es social media, todo el tema de redes sociales lo controla bastante bien, lleva cuentas de empresas multinacionales, ¿no? Así es. Y tiene una pequeña empresa que es la que gestiona todo esto con ella liderando. Juan Santamaría, Santa, es gallego de Ourense, vocal del Colegio de Economistas de Ourense. Y aparte creo que está haciendo sus pinitos en temas de debate y demás, que suena un poco americano, pero creo que hoy en día debería promocionarse más, es bastante interesante. Y por último, David Samu Villaverde es el head, que sería como el director, ¿no?, de Parthenon, la antigua Ernst & Young en la parte corporativa de estrategia, ¿me equivoco? Eso es, la parte de estrategia de operaciones, igual Parthenon. Correcto. Vosotros habéis realizado un estudio bastante interesante sobre las perspectivas de consumo. Y bueno, pues quizá podemos empezar por ahí, por ese estudio que habéis realizado, que nos expliques un poquito y luego vamos debatiendo en el coloquio y vamos dando nuestras nuestro punto de vista. Vale, pues oye, en primer lugar, Fernando, felicidades y feliz cumpleaños. Y para mí es un placer y también un honor, ¿no?, que te hayas acordado de mí para celebrar esta fecha tan especial para ti y también pues un lujo, ¿no?, pues los compañeros de webinar para discutir durante estos próximos minutos, ¿no?, sobre cómo nos está impactando y cómo nos va a impactar esta crisis, ¿no? Como decías, nosotros desde EY Parthenon hemos elaborado un estudio que se llama Deconstruyendo al consumidor. Es una encuesta que hemos realizado a 2.300 consumidores españoles durante la tercera semana de abril, es cuando hicimos el trabajo de campo, y un poco lo que queríamos investigar era cómo la crisis del COVID estaba cambiando hábitos de consumo, hábitos sociales de los españoles y también cómo potenciar, ¿no?, en la crisis en el corto y largo plazo para los sectores principales de actividad de la economía española, ¿no? Entonces, bueno, si queréis os doy dos pinceladas y después podemos ir rebotando más temas porque, bueno, ya podéis imaginar que lo de la encuesta da para varios webinars, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tuviera que dar tres titulares, el primero sería ya a mediados de abril, pues el consumidor español anticipaba una crisis económica muy profunda y hay que darse cuenta que llevamos un mes de más o menos de epidemia, de pandemia. Básicamente yo creo que en ese momento la parte sanitaria tenía un impacto muy relevante, pues estábamos en los picos de pérdidas de vidas humanas, desgraciadamente. La parte económica se empezaba a anticipar. Una de las cosas que nos ha sorprendido es, primero, pues una percepción de crisis económica profunda y además de la que nos va a costar salir. O sea, esto es lo que nos transmite el consumidor, ¿no? Y se ve muy bien porque lo que nos estaba anticipando le hemos preguntado, ¿no?, pues mira, aparte de cómo veía la crisis, pues cuál es su perspectiva de consumo en diferentes categorías de gasto, ¿no?
y lo que se ve es un patrón muy claro de crisis económica. Mantendremos los gastos en las categorías pues, imprescindibles, si queréis, pues oye, alquileres o hipoteca, suministros. Lo incrementaremos ligeramente en alimentación y ahí viene fundamentalmente el incremento del consumo de frescos, que tiene que ver también con el trabajar más desde casa y una alimentación más saludable en casa, ¿vale? Se limita bastante la categoría de ahorro y en todo lo que es discrecional, o sea, en todo lo que es gasto de ocio, que es más discrecional y que normalmente son categorías ahorro, pues la perspectiva es de reducir mucho o muy mucho, ¿no? Y perdóname la coloquialidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues las perspectivas eran muy negativas para el sector de turismo. Viajes es uno de los temas que más se va a retraer. Para el consumo, por ejemplo, la compra de muebles electrodomésticos también va a caer. Con lo cual este sería el primer titular, ¿no? Sí, el segundo, si queréis, es cuando analizamos, oye, cómo está impactando los colectivos. Pues desgraciadamente, y esto es algo que ya sabíamos, ¿no? Pues el colectivo de autónomos es el que primero más está impactando la crisis en la época del confinamiento y segundo tiene más perspectivas menos positivas para el medio y largo plazo, ¿no? Y la tercera, así titular, sería que aparte de un cambio en los hábitos de consumo y una percepción de crisis económica bastante relevante, pues también se perciben ciertos cambios en hábitos sociales, ¿no? Y aquí sí que pensamos que la crisis sanitaria pues va a impactar más pues, por ejemplo, en la celebración de eventos, ocio nocturno, viajes también, es decir, todo lo que tiene que ver con aglomeraciones de gente, pues sí que se percibía que el consumidor va a intentar evitarlo, no totalmente, ¿no? Hay un 50% que te dice que volverá a hacer lo mismo que hacía antes de la crisis, respetando las medidas, pero sí que es cierto que hay un 40% que te dice, oye, vamos a cambiar. Yo creo que aquí no es tanto la parte económica como la parte sanitaria, ¿no? Un poco serían los titulares. Después, si queréis, podemos entrar en detalle porque hay mucho contenido, ¿no? Y esta percepción, por ejemplo, la pregunta va para Puri. Tú que estás en las redes, ¿qué se percibe en quien está en redes sociales, que habla de todo esto? Ya no el ruido que hay con polémicas, sino en la percepción del futuro, en cuanto al consumo, en cuanto a qué va a pasar. Pues una de las cosas que ha dicho David, que yo me acuerdo que al principio, bueno, a mediados de la pandemia, cuando llevábamos un mes o así, me acuerdo que leí un tuit de una chica que decía que había ido a comprar y se le había como disparado el precio del carro de la compra. O sea, lo que venía comprando hasta ahora pagaba X dinero y que no sabía si era cosa suya, pero como que se había dejado mucho más dinero por la misma cantidad de cosas, ¿no? Yo dije, bueno, realmente yo no lo he notado, pero sí que hace unos pocos días volví a encontrarme tweets en ese aspecto de gente que decía que había subido el carro de la compra y demás. Y las últimas compras que yo he hecho sí que me he dado cuenta que es verdad. Entonces, no sé hasta qué punto los precios de los productos han subido, no lo sé porque no me he parado a mirarlo, pero sí que hay una cierta percepción de que o la gente tiene menos dinero y te parece más caro todo, o estás ya viendo venir esa crisis de la que habla David, que ven venir los consumidores y como que nos está entrando el miedo y ya lo miramos todo mucho más al céntimo, pero sí que en redes sociales hay diálogo sobre eso, y sí que hay mucho miedo. O sea, la gente habla mucho de la crisis que se avecina, del tema autónomos, por supuesto. Hay muchísima gente en el sector de comunicación, hay muchísima gente autónoma, la mayoría, diría yo, y sí que están ahí un poco viendo a ver qué va a pasar, ¿no? Y Santa, tu especialidad, ¿cómo es el tema económico? ¿Cómo ves va a haber un problema importante de liquidez? ¿Los negocios van a tener problemas en ese aspecto? ¿Cómo lo percibes? Bueno, antes de nada, evidentemente, como hizo David, felicitarte
felicitarte y parafraseando a Gardel, 20 años no son nada y a por otros 20 más, ¿no? Entonces, bueno, sobre lo que comentáis, para mí yo creo, no sé si tú compartís, que la crisis tiene 3 ejes, ¿no? Un eje sanitario, un eje económico y un eje psicológico. Entonces, en lo que es el eje sanitario, sí es cierto que todos los recursos, sobre todo las primeras semanas, incluso el primer mes, fueron destinados a pararlo. Todos los recursos que tenía el Estado o debería tener el Estado para gastar eran para ahí, ¿no? Bueno, una vez que eso más o menos se ha controlado, evidentemente con un confinamiento durísimo, excesivamente duro, probablemente obligado, precisamente duro, que castiga mucho la economía, es una crisis esta de oferta y demanda, ¿no? No es una crisis financiera, pero si no somos capaces de pararla y si el confinamiento se alarga mucho tiempo, se va a convertir en financiera y eso entonces se duplica. No, porque Yo tengo... ahora mismo, perdona, en base a lo que dices, todo el mundo habla de que esta no es una crisis como la de 2007-2008, que fue financiera, que los bancos estaban prácticamente quebrados. Bueno, los bancos, más bien las cajas de ahorro estaban más bien quebrados, la construcción generó una deuda enorme. Ahora no es así, los bancos tienen liquidez, hay dinero europeo y las empresas de construcción incluso se comenta que, como están mucho más controladas, van a ser capaces de absorber empleo de hostelería, que va a ser un sector muy castigado. Sí, sí, tal cual. Yo tengo mucho miedo, eso sí, a un rebrote. Y a un rebrote con otro confinamiento. Eso sí que nos hundiría y sería letal. Todo lo que no vaya por ahí, pues, bueno, no en todos los sectores, por supuesto, pero en algunos soy optimista. Por supuesto, como bien decía David, el ocio nocturno está pues, para un largo letargo, porque por dos condiciones, que estamos condicionados, evidentemente, por el tema sanitario y por el tema económico, ¿no? Como bien decía David, son recursos que no son de primera necesidad. Entonces, acortas por ahí. Por otro lado, en lo que ha sido la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, por lo menos aquí en Orense, en Galicia, yo estoy siendo, bueno, no me esperaba esta entrada, ¿no? Es decir, la gente, como mínimo en las terrazas, está con afluencia, en el pequeño comercio, bueno, pues va cogiendo cosas. Sí es cierto que son nichos muy de gimnasio, de ropa de niños que crecen, que no pudiste comprar en 2 meses, son ropa de artículos deportivos, pero yo lo mucho o poco que he comprado, libros, sí he visto actividad, más de la esperada. Espero que si hacemos una desescalada en orden y no se replica el tema del rebrote, que todo vaya cogiendo su ritmo. Sí es cierto, y dejo paso a otro, que es mucho por sectores. El sector agroalimentario sale fortalecido, ojo, Sí. sale fortalecido. El sector terciario, en tanto en cuanto restauración o incluso, pues eso, una vez más, ocio masivo, sale muy tocado. E incluso el sector industrialización también. Aquí en la región de Murcia tenemos una cierta ventaja, por un lado, y una desventaja por otro. Es que una carga importante del PIB nuestro está relacionado con la agricultura, con el sector agroalimentario, la tecnología en ganadería, en temas de cultivo. Y por ahí vamos además se nota que vamos a salir bien. En el lado contrario está el turismo. Vivimos mucho del turismo y tenemos problemas en este aspecto. Los que teníamos de siempre, de no ser excesivamente avanzados en este aspecto como otras zonas quizá, y luego la crisis de la pandemia que hemos vivido, que va a hacer que se viaje menos. Ayer leía que se han disparado las búsquedas de turismo relacionado con Andalucía, y quizá por ahí, por la cercanía y la similitud, quizá no nos beneficie. Pero desde luego, si es por temas industriales, aquí por desgracia no hay demasiado, y bueno, pues en ese aspecto pues no creo que salgamos muy ni beneficiados ni perjudicados, sino como todos los demás. Y en relación al comercio, David, en el informe estuve leyendo con interés y hablaba del comercio electrónico, del incremento.
No sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que hablaba de que era una subida puntual y luego quizá volvería a su sitio. Yo personalmente he percibido ciertos problemas logísticos importantes en el comercio electrónico. El ir al comercio electrónico de forma desordenada y sin medir bien. Y creo que sí, se va a perder un poco el miedo, se va a incrementar, pero si el comercio electrónico era antes de COVID un 2% sobre el total, pues tampoco creo que llegue a ser el 50%, aunque habrá que potenciarlo. No, bueno, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo, a ver, claro, el comercio electrónico depende mucho de las categorías de gasto que estemos hablando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, libros o accesorios para el hogar que alimentación, ¿no? El sector que tiene menos penetración en comercio electrónico es la alimentación, sobre todo los frescos, ¿no? En los países más desarrollados es UK, ¿no? Donde además hay pure players online, o sea, hay retailers como Ocado que solamente distribuyen electrónicamente, pues el porcentaje está en torno del 12%, para situar un poquito la foto, ¿no? Es cierto, yo creo que lo que nos ha pasado en España ha sido el comercio electrónico. Los ganadores en la etapa de confinamiento, cuando hablamos de alimentación, porque eran los establecimientos que estaban abiertos, en moda estaban todos cerrados, con lo cual ahí la única alternativa era el comercio electrónico, ¿no? Pero en alimentación los ganadores durante la época de confinamiento y lo que yo creo que se va a mantener con determinados matices que ahora comento en la desescalada han sido el comercio electrónico, ¿vale? Porque había gente que no se movía de casa y pedía online, y el comercio de proximidad. Y yo creo que, ¿por qué? Porque al final pues es mucho más cómodo y te implicaba menos problemas, ¿no? Bajar y comprar en la tienda que está cerca de casa o en el supermercado que está cerca de casa, a desplazarte a un centro comercial y comprar en un hipermercado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el comercio electrónico? Yo creo claramente los supermercados, todos los players online en España de alimentación son cadenas de supermercados y de hipermercados que tienen además su plataforma online. Claramente no estaban dimensionados para el incremento de demanda que se ha producido. Y eso lo que ha provocado ha sido una mala experiencia del consumidor. Y nosotros pensamos que en el estudio nos está diciendo se ha incrementado mucho, pero hay una parte relevante de consumidores, por ejemplo, el segmento que más se ha incrementado son los mayores de 60 años, que también eran los que menos a priori se querían de casa, ¿no? Y son los que te dicen que volverán a formatos anteriores. ¿Por qué? Pues yo creo que por una mezcla de experiencia de uso y experiencia de servicio, ¿no? ¿Qué es lo que creo que es interesante? Que lo que creo que no va a ser tan temporal va a ser el comercio de proximidad versus el comercio de atracción. Es decir, el desplazarnos al centro comercial de la condomina versus comprar en el supermercado que tengo cerca de casa, ¿no? Yo creo que eso va a estar ahí para quedarse y, de hecho, para quedarse, digo, durante esta etapa y probablemente un poquito más. ¿Por qué? Porque va a haber cierta retracción del consumidor a ir a grandes superficies comerciales donde puede haber mucha gente. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es una oportunidad para el comercio de proximidad. Y el comercio de proximidad, algo que hace muy bien es fidelizar mucho. O sea, porque el trato es mucho más personal, incluso tú puedes conocer ¿no? Lo primero es que te llaman por tu nombre cuando entras a la tienda, ¿no? Eso ya está muy bien. Claro. Pero puedes conocer, oye, gustos del cliente y le puedes ofrecer, oye, pues me acaba de llegar pues unas mandarinas de aquí del norte de Murcia o del sur de Alicante, que seguro que te encantan porque tú siempre te llamas mandarinas, ¿no? Yo creo que en ese entorno de trato mucho más personal, pues hay una oportunidad. Obviamente, no es que vaya a caer el comercio, no es que vaya a caer la distribución organizada versus los comercios más de proximidad o los conceptos más tradicionales, pero yo creo que sí que se puede producir una ralentización de los mercadonas, que ya está pasando, y crecimiento de tiendas de proximidad o supermercados de proximidad, ¿no? Y yo creo que también hay que buscar oportunidades en la crisis. O sea, va a ser muy complicado, pero pues hay gente que... Yo creo que
creo que hay una oportunidad ahí interesante. De hecho, ya se está viendo, está conectado un amigo y cliente que ha generado un caso de éxito de un negocio que estaba arruinado, la distribución directa de flores, tellevoflores.com. Ha sido un éxito, de estar a cero a empezar a llevar ramos de flores a las casas. ¿Cómo? Pues con una herramienta sencilla de comercio electrónico, un escaparate virtual con X productos muy limitados y visibilidad. Puri, esto para ti, que eres la que sabe del mundo digital y de redes sociales, ¿la visibilidad es viable para estos pequeños negocios de proximidad? El generar el suficiente porque creo que competir con Amazon en un mundo tan global, digital, es complejo, pero en la cercanía, en las redes sociales, en generar esa visibilidad y ese contacto directo, creo que quizás es más factible, ¿no? Sí, en este sentido yo creo que la crisis han sucedido tres cosas con los pequeños comercios. Han estado los que no han hecho absolutamente nada, no han sabido adaptarse, han cerrado sus puertas y ahí se han quedado. Los que han optado por intentar abrir un e-commerce rápido y mal y se han encontrado con problemas de logística, porque no es solo vender online, sino luego tienes que dar un soporte, es decir, tienes que entregar el pedido en determinado tiempo, tienes que entregarlo de verdad, que también ha habido muchos problemas de reparto, de que no encontraban los domicilios y demás. Y luego están los que lo han hecho muy bien, que han usado la creatividad, es decir, no han abierto un e-commerce, pero a lo mejor han usado WhatsApp para hacer tus pedidos. Yo he llegado a ver, por ejemplo, una tienda muy pequeña de Murcia que lo que hizo fue subir en su canal de Instagram fotos de todos los productos con un numerito al lado. O sea, le puso una pegatina a cada producto, hacía fotos y tú directamente por WhatsApp le decías, pues mira, quiero X cantidad de este número, X de este, y te lo llevaban a casa. Todo eso por WhatsApp. O sea, es que al final el pequeño comercio han estado los que han sabido reinventarse y los que han intentado hacerlo deprisa y corriendo y no les ha salido bien. Entonces, en ese sentido, la visibilidad se puede conseguir de muchísimas maneras y las redes sociales son una buena forma, por supuesto. Y otra cosa, en la anterior crisis se habló mucho de los pequeños lujos, los lujos asequibles, la moda del gin tonic, de cosas que se hacían en casa. ¿Eso tiene fácil presencia en redes sociales para impactar, para llamar la atención? Yo creo que en esta crisis lo que hemos visto mucho en redes sociales ha sido mucho ejercicio, o sea, gente que ha hecho muchísimo ejercicio y ha habido como un boom, y luego sí que mucha receta y mucho, o sea, la gente se ha dado caprichos más económicos, pero sí que lo han elaborado un poco, ¿no? Para hacerle esa foto en Instagram o para subir esa receta y de pronto sacar tu alma foodie. Has hecho cosas que sin este periodo de relax no hubieras hecho. Entonces, caprichos en ese sentido, pues yo creo que han tirado más por ahí, ¿no? Por cosas un poquito menos gin tonic, porque al final la crisis también ha tenido como varias fases, ¿no? La primera que fue un poco de shock y de encontrarnos todos un poco perdidos, la segunda que era un poco eso de adaptación y ver de qué manera le sacamos partido, que ha sido un poco cuando nos hemos relajado todos y la gente ya ha empezado a hacer cosas creativas. Y entonces, en ese sentido, sí que han optado por ahí. No ha sido tanto de gin tonic, porque a lo mejor en esas primeras fases no te apetecía tomarte un gin tonic porque es que no te encontrabas bien. Tú lo que quieres es estar con tus amigos. Pero luego en unas fases posteriores sí que quedabas con ellos a través de Zoom, de aplicaciones y te tomabas algo. Pero ha habido más por otros caminos. Lo que sí he visto han sido catas virtuales de vino. También muchos comercios y mucha gente ha sacado mucha creatividad y ha hecho cosas muy interesantes. Catas de vinos, catas de cerveza, catas de... Han hecho un poco de todo y eso es genial. Es genial si luego también eso se mantiene y se puede derivar hacia otros, a modelos de negocio nuevos o... Desde luego la imaginación y la creatividad al poder. Exacto, siempre cuando hay crisis se dice que hay que verlo por el lado positivo y que saca la mayor creatividad de la gente. Y eso es así, yo creo que es así. Yo creo que ahí hay una tendencia que es interesante en línea con lo que dice Puri, que es el desplazamiento del ocio. Y de nuevo, estamos hablando de tendencias, no estamos hablando de cambios sísmicos, ¿no? Pero yo creo que va a haber un desplazamiento del ocio fuera del hogar al ocio en el hogar.
Pero el ocio en el Sí. hogar, ojo, lo puedes hacer con amigos, ¿eh? O sea, que no necesariamente tiene que ser virtuales, ¿no? O sea, que nos conectamos por Zoom o por cualquiera de estas herramientas y nos tomamos una copa, sino que, por ejemplo, ahora algo que está pasando mucho es que la gente está quedando en casa de sus amigos. De hecho, lo primero que nos decía el consumidor cuando le preguntábamos ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando se levanta el confinamiento? Era ir a casa de un amigo. Y ahí va a haber oportunidades de nuevo, porque el cómo organizas el ocio en casa, y de nuevo yo creo que ahí puede haber oportunidades interesantes en la línea que comentabas, ¿no, Fernando? Sí. Y de nuevo son conceptos que vuelan mucho mejor, o sea, que a grandes empresas les es más difícil llegar ahí que a empresas más pequeñas, más flexibles, más locales, ¿no? Con lo cual, oye, de nuevo, yo creo que son oportunidades a explorar, ¿no? Ahora seguimos hablando del tema de lujos con Santa. Una cosita, sí que es verdad que se ha detectado, y lo he visto con mucha gente, el canal Horeca, el de hoteles, restaurantes, ha bajado prácticamente a cero en el momento duro de la crisis. Se va recuperando, pero poquito a poco. Y el que se ha incrementado mucho es el retail, el comercio de proximidad, la distribución se ha incrementado mucho. Sí que el margen para el distribuidor es mucho menor, pero eso es significativo. Y Santa, supongo que tendrá que ver todo el tema este del volver a pequeños lujos cuando hay crisis, el hacer cosas en casa con los amigos, tiene que ver con la disponibilidad de dinero, ¿no? Por supuesto, evidentemente, pero sí que es cierto que al hilo de lo que dices, si sales del canal Horeca y vas al canal retail, por ejemplo, la botella de vino es más económica, ¿no? Yo os cuento una anécdota, por ejemplo, yo soy de la comarca do Ribeiro y hay una figura que solo existe en el Ribeiro, que es la figura de colleiteiro, ¿no? Cosechero. Bueno, es una idiosincrasia muy particular y es una persona que trabaja en su propia viña y vende como su vino de pago y vende su propio vino. Evidentemente, esa gente, por precio, escapa de la distribución vía supermercado, ¿no? No les interesa estar. Pues ahora hicieron una línea de reinventándose, han realizado una línea nueva de producto, todos los productores de la comarca, y venden en supermercado, porque Horeca está muerto, a corto plazo, vamos. Al hilo que decís, y vuelvo al origen, de lo que decía David y lo que decía Puri sobre el comercio. Yo comentaba, ayer estaba en una conferencia de Pontelovers y viene una oportunidad fantástica, evidentemente, para Puri, al hilo de lo que dice David, de que el comercio de proximidad ya no puede vivir sin la digitalización, sin las redes sociales, sin la web, sin un escaparate. Tienen que aprovechar, no son herramientas excesivamente caras y estar ahí también, estar en los dos sitios. Tener a alguien que cuide también la tienda online, ¿no? Y a partir de ahí seguir. Y una cosa que a mí me encanta, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora los cuatro aquí, ¿no? Que se llaman sinergias. Y que hasta hace poco cada uno iba por libre. Yo me refiero, mira, yo tengo una bodega, tú tienes un hotel. Bueno, pues hacemos un paquete conjunto. Yo tengo una bodega, tú tienes un hotel y Puri tiene un bosque para visitar. Hablo ejemplos de mi comarca, ¿eh? Pues hacemos un paquete conjunto. Yo soy experta en nutrición y tú tienes una tienda bio. Pues hacemos cosas conjuntas. Ahora reducimos costes, llegamos a más público. Ahora con la nueva normalidad, aprovecha esa coyuntura y trabaja las sinergias del autónomo, del pequeño comercio. Me encantan los libros, pues yo leo un libro, voy a la librería, lo compro, pero haz una cata con una bodega, en la lectura del vino, en la lectura del libro. No sé, busca cosas que sean sinérgicas y evidentemente hazte una plataforma si no la tienes ya online, ¿no? No Puri, pienso, ¿no? Antes te he cortado, Puri, no sé qué querías decir. No, en relación a lo que hablaba David de pequeños comercios, de lo que decía de que había que hacer los planes en casa, que la gente prefería ir a casa. De hecho, ayer en los informativos salió una chica que decía que ya preferían tomarse algo en casa de una amiga a ir a terrazas, que ya estaban más cómodas porque tenían todo el tiempo para estar en casa, en las terrazas como va todo con hora, como que te levantan y demás. Por ejemplo, uno de los sectores que yo más me he acordado, que es una tontería, pero los escape room, que había un auge del escape room. Ahora están ya, incluso me llegó un email el otro día de uno de ellos, están viendo la manera de poder sacarlos de sitios cerrados, es decir, hacerlos al aire libre. Los estaban ofreciendo en casa ya, que de hecho ha habido mucha gente que se ha tirado la cuarentena haciendo escape room con sus amigos a través de plataformas online, pero ya están hasta mirando la manera de sacarlos a sitios al aire libre.
Entonces, es interesante ese ocio, ese tipo Un de ocio que va a cambiar. es la gincana de toda la vida, pero como con pruebas, ¿no? ¿Sí? Exactamente, 1 hora de duración en un sitio cerrado con pruebas y pistas que tienes que ir depelando, sí. Ajá, interesante. Va a ser interesante ver, sí, es un sector un poco que estaba en auge y de pronto, claro, con esto ha sido como han parado y ¿quién va a querer encerrarse ahora en un sitio después de este confinamiento, ¿no? Entonces Pues, ellos más que nadie están ahí mirando a ver de qué manera hablando sacarlo. de pruebas, hay aplicaciones con las que se puede trabajar, temas con Big Data, con inteligencia artificial incluso, que generan posibilidades enormes a los pequeños negocios. Si las ciudades lideran para que las zonas comerciales abiertas se conviertan en focos de atracción. Y se pueden hacer 1000 cosas. Por ejemplo, una de ellas es el tema gincanas, el poder hacer como distintas, no pruebas, pero sí escalas en distintos comercios y eso te consigue X descuentos o productos a precios extraordinarios si resuelves todas las pistas, digamos, en fin, y eso con aplicaciones creo que es muy, muy posible y veremos un incremento con total seguridad. Seguro. Para terminar, nos ha ampliado el tiempo en Zoom, que es lo primero. Quería hablar de otro tema candente en cuanto a la nueva situación, es el teletrabajo. El teletrabajo, muchos de nosotros, alguno creo que ya lo hacía, creo que Puri ya venía haciendo teletrabajo. Sí. Yo a veces, pero de forma un poco irregular, creo que se va a incrementar. No creo que sea generalizado para todas las actividades, aunque las tecnologías son más susceptibles de hacerlo. Leí hace unos días que las zonas del sur de España o sur de Europa, por tema clima, por el nivel de calidad de vida, podrían ser sedes muy atractivas para el teletrabajo y que las empresas empezaran a apostar porque se teletrabajara aquí y mandar a sus profesionales a estar en estas zonas. Yo conozco un caso, además un caso familiar, un ingeniero que trabaja en Mazarrón, una zona rural donde tenemos una casa, y está llevando el control de la flota de autobuses de un par de ciudades en Suecia. Y es teletrabajo. Viaja un par de veces a Estocolmo y a la otra ciudad, no sé si es Malmo u otra, y realmente lo hace todo. Tiene una conexión además por satélite de internet y hace todo el control de los procesos absolutamente online. Con lo cual, pues bueno, quizás es una oportunidad para Murcia, para Andalucía, para el Levante. Bueno, yo creo que en general es una Aquí, oportunidad para España, ¿no? Puri. No, yo digo simplemente que aparte del cambio de, o sea, no solo los empresarios van a ser los que tienen que apostar por esto, sino también los trabajadores. Hay muchísima gente que se piensa que teletrabajo es estar en el sofá y de vez en cuando te levantas y haces cosas. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad tanto del empresario como del trabajador, ¿eh? Ojo. Sí, yo lo veo así. David, tú, en vuestro informe creo que habláis de este tema también, ¿no? Sí, porque bueno, es otra de las... O sea, yo creo que el teletrabajo pues es una realidad que ha llegado para quedarse, ¿no? O sea, porque al final yo, por ejemplo, teletrabajaba también a lo mejor un día cada semana, no cada semana raro, cada 2 semanas, ¿no? Pues un día y medio me quedaba en casa, ¿no? Pero es cierto que había como mucha resistencia. Yo trabajo en una firma que es grande, ¿no? Son 4.000 empleados en España, pero había cierta resistencia, ¿no? A ampliar esto a todo el equipo porque, pues por lo que decía Puri, ¿no? Porque también tenías la percepción, yo nunca la he tenido, pero entiendo que había gente en la compañía que podía tener la percepción de, ostras, yo que no sé qué van a estar haciendo en casa, si van a estar trabajando, van a estar jugando a la Play o viendo Netflix, ¿no?
Yo creo en ese sentido, pues el confinamiento desgraciadamente ha servido para romper muchos tabúes con respecto al teletrabajo, que se ha visto, muchas empresas han visto que, oye, que la tecnología, y en España somos afortunados porque tenemos probablemente la mejor red de conectividad de la Unión Europea. O sea, todo el esfuerzo que han hecho las telcos españolas en los tendidos de fibra, pues lo que ha facilitado ha sido que en España la experiencia haya sido mucho mejor, por ejemplo, que en Italia, que ha sido bastante más problemática por problemas de conectividad, ¿no? Entre otros. Entonces, yo creo que es una realidad que se va a quedar. Creo que hay que regularla, porque o sea, yo creo que todos los que hemos teletrabajado estamos de acuerdo con que hemos trabajado mucho más, y teletrabajo no significa que no haya jornada laboral. Teletrabajo no significa que estés disponible 12 horas cuando antes estabas 8. Teletrabajo significa que, oye, en vez de trabajar en una empresa, en una oficina, pues trabajo en casa, ¿no? Probablemente las compañías también nos tenemos que acostumbrar a trabajar en entornos remotos, porque una cosa es, por ejemplo, nosotros estamos haciendo cursos de formación para cómo interaccionar con estas herramientas, porque no es lo mismo sentarte con un cliente para presentar una propuesta que que tener que hacerlo por Zoom o por Teams o por esto, ¿no? O interactuar con clientes en reuniones de trabajo. Es un ecosistema diferente. Yo creo que hay que regular. Yo creo que nos tenemos que formar, y después yo creo que para nosotros es una oportunidad a nivel país, porque es cierto que tenemos conectividades fantásticas, unas infraestructuras pues también de transporte, y podríamos ser un lugar de teletrabajo para multinacionales europeas. Claro, a eso íbamos. Ya no entro también en el trade laboral, que el salario en España medio es mucho más menor que en Suecia. No, ese es el problema del salario. Yo veo ahí un problema por el salario, pero sí que veo oportunidades. Sí que se ha hablado de los problemas del teletrabajo, quizás sea por la falta de preparación, esto no estaba previsto, lo de 2 horas más de trabajo de media de lo habitual, el estrés de los Zoom. A mí me ha generado mucho estrés. De hecho, con mi equipo de trabajo en Decido y Asesores no hemos hecho Zoom, ha sido todo por WhatsApp y llamada telefónica. A pesar de eso ha salido todo el trabajo, que era complicado el hacer un gabinete de emergencia para sacar toda la normativa e informar a los clientes y al equipo, un trimestre de impuestos, en fin, no sé cuántos ERCEs hemos tramitado, ceses de actividad de autónomos, ha sido brutal el trabajo. Nosotros preparamos el despacho para trabajar cada uno en casa de los 6 que somos la primera semana de marzo, y el día 12 ya dejamos de ir. Y hasta ahora hemos ido en ocasiones puntuales, ayer porque hubo un corte de electricidad y hubo que encender ordenadores que hasta los 6 se habían vaciado en el fin de semana, y no hemos vuelto, pero bueno, habrá que ver cómo nos adaptamos y cómo funcionamos. Desde luego el trabajo sale, eso es cierto, y habrá que ver lo que no está bien, que se pueda corregir. Santa, yo hablaba antes del teletrabajo en el sur, en el Levante. También se habla de la España vaciada, de la España rural. En Galicia, que es una comunidad autónoma muy de zonas rurales y con pocos habitantes, ¿cómo lo percibís vosotros? Mira, como una oportunidad, ¿eh? Yo vivo en la España vacía, ¿no? Y te puedo decir que es una oportunidad, evidentemente. El teletrabajo, una vez que se instala, evidentemente, no en todos los sectores, pero en la mayoría viene para quedarse, y te va a permitir, pues como a tu familiar, llevarlo el control de transporte de Estocolmo en Mazarrón, pues vivir en la comarca do Ribeiro, o vivir en otro tipo de comarca, o en la costa de Vigo, o en la costa de Coruña, o en la costa de Lugo, y teletrabajar. Yo lo veo como una oportunidad, ¿sí? Si bien es cierto que no vale para todos los sectores, si bien es cierto, aprovecho y os cuento una anécdota muy breve. Me coincidí el otro día con una chica que es un alto cargo de Pontegadea, la inversora de Amancio Ortega, y me comentaba que ellos tienen muchísimos edificios al sector terciario de lo que es oficinas, hoy con problemas, porque se van a abandonar. Es decir,
el que compra inmuebles, Damancio Ortega, es de Carballiño, donde vivo yo, ¿no? La división de inmobiliaria. Y me comentaba eso. Ellos, evidentemente, estamos hablando de megaciudades, ¿no? Eso se va a abandonar. Y tiene un segundo problema que nosotros, evidentemente, no lo vamos a sufrir, pero todas las cafeterías, restaurantes o accesorio que se montó alrededor de estas oficinas, sin actividad, evidentemente, va a cerrar también, ¿no? Yo creo que llega para quedarse, yo creo que es una oportunidad. Si bien es cierto que en lo mío, que es la enseñanza y la formación, en lo que es educación reglada, espero que ocupe menos campo. Yo creo que lo que hablaba antes y me presentaba Fernando como organizador del torneo de debate, las habilidades que se llaman las soft skills estas ahora se ganan y se aprenden en presencia física, pero en muchos sectores y como decía que yo estuve antes en la conversación con Lorenzo Amor, sí que es cierto que el teletrabajo tiene o debe empezar por la administración, ¿no? Que está un poco atrás, pero sí que llega para quedarse, no en todos los sectores, pero en la mayoría. Y es o debería ser una oportunidad para apostar de una vez por todas por la España vacía. Yo creo también en este sentido que el secreto está en cómo gestiona cada uno el tiempo. Creo que aquella gente que no es eficiente en su día a día no lo va a ser con teletrabajo o va a tener que aprender a serlo. La gente que es ordenada, que es capaz de gestionarse su tiempo, le da igual estar en la mesa de su casa que estar en la mesa de... Entonces eso es algo que la gente va a tener que aprender y va a ser una habilidad muy importante a la hora del teletrabajo. Si eres una persona... Si eres una persona dispersa, es que te da igual estar en tu oficina que estar en tu casa. Necesitas a alguien que esté pendiente de ti, que te esté diciendo lo que tienes que hacer, que te ponga tus horarios, tus límites, eso es así. Si eres una persona centrada, tú vas a sacar tu horario... El móvil en el cajón, perdona. Claro, si eres ordenado, tú sabes que tú tienes tu horario y vas a hacer tu trabajo en ese horario y vas a ser mucho más feliz, porque después de ese horario vas a tener tiempo para hacer muchas más cosas, para salir a tomar algo, para hacer deporte... Eso es muy importante, la gestión del tiempo va a ser clave. Pues muy bien, estamos ya llegando al final del coloquio. Creo que ha sido muy interesante y bueno, os tengo que agradecer a todos la participación y os voy a pedir un último favor. Hemos estado grabando estos días, nos han estado mandando mensajes motivadores, cortitos, para los autónomos, para los pequeños negocios. Y me gustaría que cada uno de vosotros se despidiera con un pequeño mensaje motivador desde vuestro punto de vista, de cómo lo sintáis, cortito, y ya cerramos. ¿Empiezas tú, Puri? ¿O te lo quieres pensar? No, más o menos creo que lo tengo. Bueno, mi mensaje para todos esos autónomos que ahora no saben muy bien hacia dónde tirar, creo que la clave es la creatividad. O sea, parad, pensad qué queréis hacer con vuestras vidas, hacia dónde queréis ir y luchad por ello y aplicar creatividad, porque al final la creatividad es una herramienta valiosísima y que os va a hacer conseguir lo que queráis. Y que todos somos buenos en algo, sin duda. Seguro. Los soft skills no son tan fuera del alcance para la mayoría. ¿Quién sigue? ¿David? ¿Santa? Vale, venga, sigo yo. Bueno, yo creo que, a ver, nos enfrentamos a un año y medio, veremos, depende de muchas cosas, ¿no? Pero un periodo que va a ser muy complicado para la economía española y para las empresas y para los autónomos. Eso es cierto. Entorno muy complicado, entorno de mucha incertidumbre, pero yo me quedaría con que es un entorno también donde va a haber oportunidades, donde estamos viendo, y hemos comentado algunos ejemplos de nuevas maneras para hacer el servicio o prestar el servicio que prestábamos de manera diferente. Y yo creo que aquí el mensaje de optimismo es todos los que estáis aquí sois emprendedores, tenéis vuestros negocios y yo creo que ahora es especialmente el momento de ser más emprendedor, ¿no? Para intentar encontrar esas oportunidades y, como decía Puri, con esa creatividad que os caracteriza, porque yo la verdad es admiro mucho a todos los que habéis montado un negocio y lo habéis desarrollado. Para mí eso es la economía real.
pues aprovechar esa creatividad y aprovechar ese carácter emprendedor para aprovechar las oportunidades que, aunque estemos en un entorno convulso y muy complicado, seguro que las hay y las va a haber y las estamos viendo. Así que mucho ánimo, mucha suerte y muchas gracias. Y bueno, Pues Santa, desde Galicia... Desde Galicia me sumo a lo que dice David y por supuesto lo que dice Puri. Yo solo me queda hacerle la ola a los autónomos. Evidentemente no deberíamos dejarlos colgados. Evidentemente comercio de proximidad con digitalización y compra online. Reinventarse, siempre hay un hueco, siempre hay un nicho de mercado, siempre hay un sitio. Buscar sinergias. A lo mejor yo tengo una habitación, una pensión, un hotel, pero tú tienes una bodega. Yo tengo un supermercado de productos de nutrición, pues tú eres nutricionista. Juntos somos más, vamos más lejos. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a todos. Muy bien, pues yo quiero cerrar. Además, el otro día está también presente en la sala Francisco Richarte, comentaba lo de las oportunidades en momentos complicados. A mí no me gusta eso de crisis, es una palabra japonesa. Yo me voy más bien, a mí me encanta lo del cisne negro. Nassim Taleb escribió un libro hace unos cuantos años que hablaba del cisne negro como un suceso sorpresivo de gran impacto que genera nuevas oportunidades para quien sabe adaptarse. El otro día, precisamente, cruzando el puente Manterola aquí en Murcia, vi un precioso cisne negro y durante los momentos más complicados de la crisis del COVID. Y bueno, no sé si será un buen augurio, pero yo creo que sí. Y bueno, solo queda tener mucha ilusión para seguir adelante. No hay que dejarse vencer, hay que ser resilientes, que es una palabra muy de moda. Y bueno, lo sacaremos seguro. Muchas gracias a todos por participar, ha sido un verdadero placer, muy enriquecedor y esperemos que dentro de 20 años volvamos a repetir con la misma ilusión, las mismas ganas de dar nuestras ideas y de que si a alguien le ayuda estas conversaciones que hemos tenido cuando las compartamos en las redes, pues ya habrá sido algo positivo y útil. Un saludo y bueno, nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Muchas gracias, gracias.